Hola. Sí hace falta el micrófono, ahora sí va a hacer falta. Soy fatal para manejar estas cosas, pero bueno. Pues gracias, me dijeron que ni John Milton en el Secut, ¿va? El lunes se acabaron los boletos. Me acuerdo siempre que voy a empezar una cosa de estas, cuando aprendí a manejar y era adolescente. Siempre que me ponían el volante decía, ¿cuándo va a ser el día que no me ponga nervioso porque voy a manejar? ¿No? Me pasa lo mismo siempre que estoy en esta situación. No importa cuántas veces lo haya hecho, ¿no? Pero bueno, así que espero no sea muy ilustrativa mi charla y salga algo de provecho, ¿no? Digo, entonces, estamos aquí. Creo que hasta los chistes los apunté. Así que si volteo a la pantalla, sí, en serio. Y el primero era que yo también, como Lili Telles, le hubiera preguntado a Peña Nieto que de dónde sacaba el valor, ¿no? Para hacer estas cosas. Sobre todo en la era de YouTube, ¿no? O sea, ok. Ok. Pues no lo podía evitar, ¿verdad? Es que me invitaron, ¿no? Y yo dije, qué curada. Y luego me dijeron el tema, ¿no? Y dije, ¿pero por qué? ¿No? ¿Qué no saben, pues? Pero bueno. Luego ya leí que el tema en realidad era failure, ¿no? Y dije, pues de ahí me puedo zafar. Porque creo que no traduce bien el término fracaso. La palabra fracaso vaya a la palabra failure en inglés. La palabra failure en inglés nos da un poquito más como de flexibilidad, se entiende como de, no sé, como una especie de punto en un proceso, vaya, ¿no? Suena más a lo que queremos que suene el fracaso el día de hoy, ¿no? Porque la palabra fracaso en español, ¿no? Nos lleva inmediatamente aquí y de día, ¿no? Y si tuviera audio probablemente estaríamos escuchando algo de José José. Y si tuviéramos tiempo, probablemente estaremos viendo esta película. Pero bueno. O para subir de nivel esto de una vez, ¿no? O estaremos hablando de Kafka. Personaje asociado al fracaso, no por su falta de éxito literario, sino por su dificultad para vivir, diría uno de mis filósofos contemporáneos de cabecera, José Antonio Marina, que si tienen chance o no lo conocen, les recomiendo su trabajo. Es un cuerpo de, es una teoría, su trabajo básicamente es una teoría de la inteligencia. Y esta cita es una cita de un libro que se llama La inteligencia fracasada. Muy breve, pero muy profundo. Y me gustó esta parte con la que estoy de acuerdo, donde dice que a él no le gusta el fracaso. Dice, creo que es una de las intoxicaciones culturales postrománticas. Que una de las intoxicaciones culturales postrománticas ha sido el gusto por la metafísica del hundimiento. Hacer posible sufrirla en cabeza ajena, lo que es el colmo de la impostura, de la falsedad, ¿no? Sade es estupendo para ser leído, no para ser vivido. Cada quien, ¿no? Convertir la degradación, el fracaso, el horror, la crueldad, el sinsentido en objeto estético es inevitable, pero confundente. No contundente, confundente, que confunde. Agregaría yo pues, que son convertidas en objeto estético estas cosas porque existen, así de simple, ¿no? Pero bueno, ya les dije, yo no voy a hablar sobre el fracaso. Creo que en la escala de gravedad de las fallas,
el error está un poquito más arriba de lo que podría ser considerado un traspié, un tropiezo, por debajo del fracaso y mucho más abajo de la tragedia, ¿no? Que ya tiene este sentido de irreversible, ¿no? No podría hablar de los errores, de las fallas, de los lapsus, de los actos fallidos, ¿no? Sin citar a uno de sus mejores promotores. Se los puse joven para que no se espantaran, es un poco más simpático, es Freud, por supuesto, ¿no? Le falta el puro, le falta la calva y muchas otras cosas, pero estamos casi en el mismo canal, Freud y yo, en el sentido en que cómo entendemos el error. Simplemente, y no soy un experto en psicoanálisis, diré que en lo que diferimos es en el sentido hacia dónde nos llevan los errores. Para él, el fracaso es una especie de nodo, ¿no? De conexión. El fracaso es, vaya, a la punta del iceberg, ¿no? Que igual ese iceberg se está moviendo y asoma picos distintos en momentos distintos, pero siempre va a estar relacionado a una constelación sumergida en una profundidad seguramente tenebrosa, ¿no? Nos va a llevar a descubrir significados, pero preexistentes, y eso es, creo, lo que distingue lo que yo propongo, o lo que yo quiero proponer hoy, de lo que él decía. Esa es la profundidad oscura a la que nos llevan los errores de Freud. Yo digo, una definición bastante general, que el error es la evaluación negativa de un resultado realizado por un nivel de conciencia superior, que no tiene que ser la nuestra necesariamente, respecto de un proyecto o una intención inicial. Bachelard, Gastón Bachelard, dice: todo error genera problemas, pero tal vez es precisamente ahí donde reside su interés. En su libro La formación del espíritu científico, Gastón Bachelard propone justamente que es en términos de obstáculos que hay que plantear el problema del conocimiento científico. Por lo general, es aquello contra lo que choca el conocimiento, aquello que dificulta el progreso de nuestro entendimiento. Según Bachelard, te espero si quieres. ¿Listo? Entonces, Gastón Bachelard, escritor, dice que todo error genera problemas, y es por ahí donde me quiero ir. Dice: por lo general, el error es aquello contra lo que choca el conocimiento, aquello que dificulta el progreso de nuestro entendimiento. Según él, un obstáculo puede, por el contrario, resultar un valioso revelador de los procesos que entran en juego en la experiencia cognitiva. Parecido a Freud, igual. Y se fue para arriba, no sé si se dan cuenta, porque se fue para arriba, a diferencia de con Freud, porque para allá es donde yo creo que los errores nos pueden llevar de la punta del iceberg hacia el infinito y más allá, diría Buzz Lightyear, ¿no? En el sentido en el que el error nos va a llevar hacia lo desconocido, no por oculto, sino a lo desconocido por inexistente. Recuerdan que yo lo que decía era que Freud tomaba el error como un nodo, como una conexión hacia otras cosas que nos podían revelar significados no nuevos, sino preexistentes, pero ocultos, ¿no? Yo digo que no, que va para arriba, que puede expander el universo en el que nos movemos. Y aquí es donde empiezo a presentarles un poquito de lo que yo hago. Generalmente trabajo con un circuito íntimo bastante cerrado. Trabajo con mi familia, con mis amigos, con gente que tiene algún vínculo afectivo o circunstancial en el momento en el que está haciendo el proyecto. Les voy a platicar de los tres últimos, los más recientes, que son los que son un poco más complejos. Este se llamó justamente Lo Desaparecido. Era un proyecto y surgió después de un proyecto de retratos de mi generación, prácticamente de mis amigos, fotográficos, que surgió a su vez de una serie de retratos en video. Y queriendo involucrarme más en este sentido
casi cliché de la fotografía como evidencia de la memoria. La memoria es el tema más cliché a la hora de hablar de fotografía y me interesaba abordarlo de la manera más directa. Lo que hice fue que les pedí a mis amigos unas impresiones fotográficas que guardaran en sus cajones. Las coleccioné y las estuve estudiando con la idea de hacer después unas tomas nuevas inspiradas en el pasado. Yo les iba a hacer unos nuevos retratos a partir de lo que hubiera visto como importante en esas fotos del pasado, pero me di cuenta que había muchas cosas, muchos errores en esas imágenes que por sí mismos, si yo me enfocaba en algo que estaba pasando en el fondo de la imagen, algunas texturas, en objetos perdidos, en situaciones extrañas, y lo que hice fue escanearlas a muy alta resolución y convertirlas en nuevos recuadros, personas que estaban siendo fotografiadas inadvertidamente, texturas, colores, objetos, composiciones nuevas a partir de lo que en realidad podría ser considerado como un error. Malas exposiciones, situaciones incómodas, sombras persiguiendo niños. Abrazando cabras, cuchillos apuntando a los, ¿no? Y bueno, esta serie de cosas medio tenebrosas, ¿no?, que estaban ahí, ¿no?, se presentaron en la sala al lado de un video en el que lo que sucedía era que yo les pedí a esos compañeros que se sentaran en su comedor y describieran una de las imágenes que yo les había pedido que me prestaran y que hicieran el esfuerzo de recordar cuanto más pudieran a partir de la imagen, que fueran descriptivos, que trataran como de evocar cuantas memorias pudieran a partir de esa imagen, y los grabé. Como los compuse exactamente igual, después lo que hice fue superponerlos todos y pasaba esto. Sus voces, ¿no?, estos testimonios del pasado se convertían en una voz que era casi indescifrable. A momentos uno se daba cuenta que se estaba hablando de algo que refería al pasado y los ligeros desfases eran lo que nos hacía como verlos, ¿no?, pero se convertía como una especie de monstruo amorfo de muchos brazos que entorpecía lo de por sí ya difícil de entender en la sala, ¿no? Y creo que era revelador, no de su pasado, porque no era lo que me interesaba, sino de una característica que creo que que tienen en común todos los recuerdos y que considero que es bastante bizarra. Entonces, vaya, resultaba esta conjunción de errores, de fallas, de dificultades en algo que me parecía significativo o señalar hacia algo que antes no podía yo asir, digamos, ¿no? ¿Sí vieron la charla de John Cleese? ¿Sí? ¿No la vieron? Bueno, si no lo hicieron, véanla y véanla como unas 3 veces por año, diría yo, porque de verdad es que no hay nada en absoluto que pueda yo decirles sobre los procesos creativos o creadores, como prefiero decirles, que no esté dicho ya en esta charla de 1985, por cierto. No es que no se haya seguido investigando los mecanismos de la creación, pero o sea, lo que sabemos ahora prácticamente han sido experimentos neurológicos que no han hecho más que comprobar lo que las hipótesis ya afirmadas desde entonces sugerían. Entonces, de verdad que es fundamental y es prácticamente una clase maestra sobre de qué se trata esto de hacer cosas originales, en el sentido de que originan otras, ¿no? Entonces no lo vamos a escuchar porque duran 35 minutos, pero voy a hacer un trágico resumen de lo que se expuso. Básicamente él dice: la creatividad no es un talento, no es algo que se tiene o que no se tiene, es un modo operativo. Y lo divide en dos, estos modos operativos, modos de pensar, digamos, el abierto y el cerrado. Se podrán imaginar que el abierto tiene que ver con la relajación, con el juego, con la libre asociación de ideas, y que el cerrado tiene que ver con
con la ansiedad, con el juicio crítico, con lo opuesto, digamos, del otro, ¿no? Y que bueno, el secreto de la creación exitosa radica en la correcta combinación, esta capacidad de salir de un modo de pensar o de operar para entrar en el otro y alternarlos, ¿no? Y dicta una serie de requisitos para que suceda, no garantiza nada, pero dice, por lo menos si quieren que suceda, necesitan tiempo, necesitan espacio, necesitan tiempo otra vez, necesitan seguridad, confidence, y juego o sentido del humor. Para que lo entiendan bien tendrían que verlo y repito que se lo recomiendo mucho, pero básicamente es en esa parte del juego, en esa parte donde nos permitimos equivocarnos un poco más, donde no hay nada, no hay tantas cosas en juego, valga la redundancia, en riesgo. O sea, el espacio y tiempo que delimitamos al juego nos permite arriesgarnos un poco más, permite que no haya tanto at stake, como dicen los gringos, ¿no? Entonces es posible, pues más posible, que surjan cosas que nuestro juicio crítico tal vez detienen, ¿no? Y que era muy importante tener un criterio de cuando salíamos de ese modo abierto de operar, había que regresar al modo cerrado con un criterio, y el criterio no es otra cosa que un problema que resolver, contra el que podamos contrastar los resultados de este proceso caótico de pensamiento o lluvia de ideas, como se conoce, ¿no? Dejo eso por un ladito y les presento, cuando yo empecé la maestría, yo tenía un proyecto así súper complejo y conceptual y ambicioso de trabajo, ¿no? No se los platico porque no viene al caso y tampoco entiendo muy bien qué es lo que pretendía en aquellos momentos. Pero justo antes de empezar falleció mi papá. Y pues estuve como 6 meses queriendo hacer el otro proyecto y pues no salía, y andaba yo metido en unas cosas como de experimentos con materiales de celebración, de fiesta, confeti, cosas brillantes, cosas así. Hasta que un día dije, bueno, si yo siempre estoy trabajando con los otros o conmigo mismo, ¿a dónde va todo esto, no? Y dije, bueno, pues ya sé de qué se trata, ¿no? Tengo que hacer lo que he estado evitando todo este tiempo, ¿no? Y les comento que cuando falleció mi papá no había una imagen de él a la mano, y entonces lo que tuve que hacer fue escanear una identificación, una imagen donde se veía como yo lo recordaba bien, ¿no? Pues ese día, prácticamente el día que falleció, yo pasé mucho tiempo viendo la imagen, corrigiéndola, ajustándola para imprimirla, ¿no? Se imprimió, se marcó, pasó lo que tenía que pasar, el servicio en la iglesia, y al salir de la iglesia me regresaron a mí la foto, la impresión. Yo fui a mi casa y la puse literalmente en el fondo del closet y de espalda a la pared, ¿no? Empecé el otro proyecto, siguió la vida, y cuando decidí regresar digamos, como confrontar esta idea que me estaba como dando vueltas, lo que hice fue lo primero que hice fue sacar la imagen y hacer algo que no había hecho, que era volverla a ver, digamos, de manera un poco más extrema. Y tomando como premisa lo que les había pedido a mis amigos que hicieran con las imágenes de su infancia, nada más que en esta ocasión no iba, el objeto de atención no iba a ser mi infancia, sino la imagen de mi papá. Entonces puse unas cuantas luces, un par de sillas y la cámara a grabar. Bueno, ustedes sabrán que las cámaras modernas tienen una tarjetita de memoria que es limitada. Entonces, pues, bueno, ¿dónde está? Todo lo que es un ejercicio de memoria. Entonces, yo tenía clara la primera memoria con la que iba a empezar. Que me llevabas a la alberca. Y de ahí esa memoria me iba a llevar a otra, y a otra, y a otra, y a otra, hasta que terminara el ejercicio, ¿no? Y luego ya vería yo qué hacía con eso.
ese video era el video central, entonces se escuchaba todo el tiempo esta conversación que yo tenía con esta imagen en este espacio oscuro que era básicamente una caja negra, en donde había otras piezas que derivaban de lo otro que yo estaba haciendo, que tenían que ver con estos materiales de celebración y los reflejos y la luz y una serie de ejercicios que tenían como que relacionarse con su significado original. Estos objetos son fabricados para una cosa muy particular, ¿no? Y yo quería utilizarlos de una manera abyecta, ¿no? Abyecta, no necesariamente opuesta, sino abyecta, de una manera que no se relacionara fácilmente con el uso para el que estaban. Era un poco pervertir estos objetos, ¿no? Este es otro video que estaba en la sala, que pues, simplemente es una grabación de mi figura deteniendo unas velas extrañas muy largas que estaban en la tienda de fiesta, y lo único que hacía era pasarlas de mano a mano. Como es la única fuente de luz que se mueve en la imagen, eso se proyectaba en una pantalla de fiesta de estas metálicas. Cuando la vela pasaba por la superficie de la cortina, reflejaba unas luces muy bonitas sobre toda la sala, que contrastaba bastante con esta figura amenazante, ¿no? de sombría, gigante, de la que solo podías ver los pies y que estaba evidentemente siendo proyectada sobre la superficie de la cortina, pero que parecía estar detrás, ¿no? En este gesto un poco vigilante. Le voy a dar un poquito para adelante porque si no, no termina. Si puedo. No me deja. Bueno, les platico. Ese es otro objeto que tiene que ver con un globo, que eran mis favoritos cuando era niño. Ya ven que dicen que los globos se parecen, que el puño es más o menos del tamaño del corazón. Y estos globos y su textura y los colores a la hora de ser empuñado cobraba estas características como de grasa, sangre, venas, que reforzaba esta idea del corazón, ¿no? Y también se escuchaban los sonidos de la mano queriéndose liberar la mano sola queriéndose liberar del guante. Todo esto se veía mientras estabas escuchando la conversación, ¿no? De los recuerdos míos con mi papá, ¿no? Que eran bastante cotidianos. No tenía un tono trágico, vaya, no me interesaba la muerte como tal, como evento, me interesaba la muerte como esta cosa esta experiencia súper compleja de entender, que viene después del evento y del duelo y la tristeza que por supuesto está ahí, y es la desaparición definitiva, ¿no? La cámara dejó de grabar como un minuto antes de que yo terminara la conversación, ¿no? Ahorita lo van a ver. Ese video así terminaba y continuaba, ¿no? El video de la conversación dura aproximadamente 16 minutos. La cámara grabó 15 aproximadamente. El audio yo lo estaba grabando aparte. Entonces, obviamente yo tenía el sonido de mi voz y lo que sí continué diciendo mientras la cámara ya no tenía imagen, ¿no? La luz de la ambulancia estaba iluminando la puerta de entrada de tu casa. Entré y estabas acostado. En la cama estabas y yo me acerqué. Y te abracé y no, ya no estabas ahí. Entonces, ahí termina el video, ¿no? Y justo ese momento que en realidad era el trágico error de no haber podido grabar la conversación completa, le daba al espectador ese momento como de vaciarse de la imagen y de quedarse con la experiencia, que era justamente cuando yo empecé a describir el momento en el que encontré a mi padre en su recámara, ¿no? Entonces, esa falla terrible de no haber podido, de haber fracasado en hacer la pieza que yo quería, terminó por darle ese elemento, digamos, revelador otra vez, que me dio el trabajo en general, ¿no? Que otra vez no era el
era qué le pasa a la entidad, ¿no?, que somos todos cuando ya no está ahí, ¿no?, cuando ya no tienes esta especie de feedback con otro cuerpo que te responda, ¿no? Y esta idea de que en el súper complejo entramado de ideas que somos los unos para los otros, no nada más desaparece el que se va, ¿no? Cuando el que se va te deja de pensar, también hay una parte tuya que un poco está ahí, ¿no? Siguiendo con el asunto de la serendipidad, sí saben, la serendipia, esta especie de que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es prácticamente de lo que estamos hablando, simplemente que la serendipia tiene más esta acepción como de ligereza, ¿no?, de cosa facilona que deriva de un azar feliz, ¿no? Sobre esto, en un libro que se llama Breve Historia del Error Fotográfico, el escritor investigador Clement Cherou, ¿alguien que me ayude con el francés? Cherou, sí, ¿verdad? Cheroux, se vale, ¿no? Dice, el mapa de los posibles, de las posibilidades, está salpicado de islas de serendipidad, pero hay que saber reconocerlas. Lo que transforma el simple azar en un azar afortunado es esta capacidad de buscar algo y, habiendo encontrado otra cosa, reconocer que lo que se ha encontrado es más importante que lo que se buscaba. La famosa y muy arrogante frase del señor Picasso, ¿no?, epítome de la creatividad, dice, yo no busco, encuentro. También decía que no entendía esta importancia que le daban en el arte al concepto de la investigación, ¿no?, de la búsqueda. Yo decía, a mí lo que me importa es lo que encontré, no lo que estaba buscando, ¿no? Estoy un poco de acuerdo. Otro escritor sobre la serendipidad también dice que se debe parcialmente, o hay otros factores obviamente para que sucedan, a la perspicacia del que atestigua el encuentro. En este proceso de juego aleatorio, de ensayo y error, van a darse encuentros. Si estás como en proceso meditativo, gentilmente abordando el problema, sin mucho estrés, eventualmente uno de esos encuentros azarosos te va a arrojar si el criterio es el correcto, digamos, o si estás atento al problema que estás queriendo resolver, una de esas asociaciones, muchas que van a ser fallidas, una te va, digamos, a resonar intuitivamente. Ya por último, el último proyecto, el más reciente en el que trabajé, que inició básicamente como una propuesta, una idea formal de colores, de texturas, de lo que yo quería ver estructuralmente, y era básicamente, yo quería hacer una exhibición que fuera opuesta a la que había hecho, a la última que había hecho, que era la de mi papá, que era básicamente una caja negra, ¿no? Y dije, pues quiero hacer algo luminoso, ¿no? Quiero hacer algo donde puedas ver por dónde andas caminando, ¿no? Y si se puede, hasta feliz, ¿no? Tenía esta idea de que, bueno, era un espacio blanco, cuadrado, y que quería una pantalla vertical, gigante, en el centro del espacio. Pero estaba vacía de contenido. Yo tenía esta idea, esta pretensión técnica, digamos, y formal de lo que quería lograr, pero no tenía contenido. Después de incontables ensayos y errores e ideas fallidas, ¿no?, sucedió esto, se acordarán, ¿no?, que a pesar de las burlas y el uso indiscriminado de la imagen, a mí me parece que es una de las imágenes más poderosas que ha visto la ciudad en mucho tiempo, significativa por muchas razones, ¿no? Sin embargo, bueno, esto fue evidentemente lo que vino como a llenar el vacío que yo tenía, esta estructura que yo tenía ya planteada, porque aparte yo quería hacer algo que tuviera que ver con la ciudad. Yo siempre consideraba que mi trabajo como que no casaba con esta idea del arte fronterizo, ¿no? Siempre trabajaba con circuitos tan inmediatos, tan íntimos,
que era difícil asociarlo a una vida pues, en la frontera, ¿no? Era más una perspectiva, digamos que la intimidad como trinchera, ¿no? Ante estas imágenes, digamos, a veces hasta clichés sobre cómo se vive en la frontera o de qué se trata ser de Tijuana y estas cosas, ¿no? Y decía, no, ser de Tijuana, ¿no? Y un poco como lo que pasó con el proyecto de mi papá, dije, bueno, pues voy a afrontar esta reticencia mía de hablar de la ciudad, ¿no? De Tijuana. Y entonces creo que esta imagen, como recuerdo colectivo, tenía un sentido que podía así, pero fue mucho más significativo, vaya, para lo que me interesaba descubrir, ¿no? En ese sentido de quitar el velo, ¿no? De revelar algo que está escondido. Digo, eso es lo que se escribió, nuestro fracaso, el fracaso de nuestra concepción de la memoria como un banco de datos al que se tiene acceso así como si nada, nuestro error al pretender que no destruimos la memoria cada vez que la extraemos, nuestra imposibilidad de ocupar el espacio de otro, que no sea el que nos hemos inventado, nuestro fracaso en comprender a bien la experiencia de otro, ¿no? No soy yo en el futuro, es Man Ray, no muy lejano, por cierto. Man Ray, fotógrafo, y una cita sacada del mismo libro que les mencioné, Breve Historia del Error Fotográfico. Dice, Man Ray reivindica la indolencia del descubridor. El error le permite, en el sentido propio de la palabra, como lo dije, descubrir lo real, es decir, retirar durante un instante el velo de las apariencias. Luis Aragón dice, ahora sé, Luis Aragón, escritor, poeta, ahora sé que no son solo meras trampas burdas los errores, sino curiosos caminos hacia un fin que solo ellas me pueden revelar. A los errores de nuestros sentidos corresponden las extrañas flores de la razón. Y ya para terminar, en un proceso terapéutico de varios meses, por el que muchos seguramente han pasado, por un trastorno de ansiedad seguramente, me vino una revelación que me pareció importante, que tiene mucho que ver con esto, y que apunté por ahí en mi diario, esos que te hacen escribir, ¿no? Los terapeutas. Y decía, el miedo a la muerte y el miedo al fracaso son una y la misma cosa. El miedo a dejar de ser lo que creemos que somos.